No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Tiro, Bueno, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir tú. Claro, si él me está diciendo yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Aviso, estas primeras palabras, a las que desde hace un tiempo llamamos editorial, van a tener algo de queja, pero probablemente no la que algunos esperáis. Es más bien un llamamiento, un grito, no de indignación sino de responsabilidad, porque cada fin de semana alrededor de todo lo que tiene que ver con Barça y Real Madrid se monta un ruido, se monta un pollo que empieza a parecer normal y no lo es. Y lo dice alguien que dirige un podcast del Barça, que vive en parte de lo que pasa en este circo. Precisamente por eso, sé lo difícil que es mantenerse lejos del forofismo, porque hoy parece que solo se puede mirar el fútbol con gafas de sospecha permanente. O estás conmigo o estás contra mí. O denuncias una conspiración o eres sospechoso. Yo, ya lo sabéis, intento mirarlo con calma, no siempre lo consigo porque soy aficionado, pero cuando tienes un micrófono delante, aunque te escuchen 10 o 10.000, hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza por reconocer algo. Que una decisión arbitral que perjudica a tu equipo no te da derecho a decir cualquier cosa. Quejarse es legítimo, exigir explicaciones también, acusar sin pruebas no. Yo mismo escribí en Twitter que era difícil no pensar mal cuando el VAR no entra en el pisotón de Koundé en Girona, porque es una acción que en otras situaciones sí se ha revisado, y eso genera frustración y genera sospecha, y sería absurdo negarlo. Pero una cosa es admitir la sospecha y otra convertirla en verdad absoluta. El problema no es protestar, el problema es cuando el relato se impone a la realidad y todo se explica desde la mala fe. Ahí empezamos a degradar el ecosistema. Y sí, también hay que decir otra cosa, el arbitraje necesita más transparencia. No basta con evaluaciones internas que nadie ve, no basta con sanciones que no se explican. Si queremos bajar el ruido, hay que abrir las ventanas, porque la sensación de impunidad alimenta ese discurso extremo. Por tanto, responsabilidad del aficionado, rigor del periodista y transparencia del arbitraje. Si uno falla, el clima se enrarece. Si fallan los tres, directamente el clima se intoxica. Y luego vemos, por ejemplo, lo que pasó en Huelva, con agresiones a árbitros y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero el clima no nace en el fútbol base, el clima baja en cascada desde arriba. Que una decisión me enfade no me convierte en víctima permanente. Y que un error exista no convierte el sistema en una conspiración. Y sí, en Girona hay debate. Y sí, hay comparaciones como lo de Vallecas hace un año que chirrían. Y sí, hay cosas que deben explicarse mejor. Y lo hablaremos hoy, de hecho, en profundidad con Archivo VAR. Pero hay algo que también depende de nosotros, y es no perder la cabeza. Porque cuando la perdemos todos, el fútbol deja de ser fútbol y se convierte en otra cosa. Y eso sí que debería preocuparnos más que un gol más revisado en el mes de febrero. Así que poneos cómodos porque hoy tenemos un 6x25 que promete ser, como ya veis, intenso. Vamos a dar nuestra opinión como aficionados, con la sangre un poco caliente, eso sí, pero con criterio, y habrá espacio para todo, para los problemas futbolísticos del Barça de Hansi Flick, para la polémica arbitral y también para hablar de elecciones ya con un invitado al que ya conocéis aquí en Team Barça muy bien. Y bueno, ya que estás, deja tu me gusta en iVoox y en YouTube, estrellitas en Spotify, que todo suma, como bien sabes, y saludo por aquí ya al señor Tony Martínez, que no sé si esta editorial lo habrá calmado, pero ayer estaba más caliente
que una mona. Tori, ¿cómo estamos? Estaba caliente, muy buena, Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos los amigos de Team Barça Podcast? Estaba caliente, hoy estoy reflexivo, no estoy con esa calentura porque, bueno, pues porque creo que no nos va a llevar a ningún sitio, solamente nos va a llevar esa queja que realiza el Barça, esa queja formal que realiza el Barça solo le lleva a que los árbitros aún se pongan más de uñas contra ellos y todo el organismo se ponga más de uñas contra el club. Por lo tanto, no sé qué hay que hacer, no sé qué perfil debemos adoptar para intentar que nos hagan caso. Por aquí Tony, y también está por aquí el señor Gerard Faigues, que no sé si está más molesto con el arbitraje o con el mal partido del Barça. Gerard, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Como decía un amigo mío, más caliente que vigilando un puchero. Un saludo. Yo estoy molesto por el arbitraje, pero no por el arbitraje, sino por una cosa que ya hemos dicho muchas veces y que ahora apuntaba un poco Tony, y es que a menos que seas el Real Madrid, quejarte de los árbitros no sirve para nada, sirve para que... Quiero pensar que no hay un revanchismo, pero sí que da un poco esta sensación, ¿no? Y que te quejas y a la jornada siguiente hay una polémica en tu partido. Y con el Real Madrid esto no suele pasar. De hecho, cuando el Madrid se queja públicamente, los árbitros van a la nevera. Pero sí que es cierto que el juego del Barça me preocupa. Si después del 4-0 del Atlético estaba jodido, ayer el partido me dejó un poco preocupado, porque algunas cosas que se apuntaban y que puedes pensar, bueno, es que un día que ha salido todo mal, ya se van repitiendo y esto preocupa un poco. Yo la verdad que, mira que la editorial ha sido bastante clara al respecto, ¿no? Con el tema del arbitraje, insistiendo en que hay que, por lo menos, denunciar, y creo que el club lo ha hecho muy bien, la falta de transparencia, que la disparidad de criterios es brutal en muchos partidos, no solamente el Barça, ¿eh? Yo cuando hablo del Barça y de los errores que se cometen contra el Barça, porque al final es el equipo que nos preocupa, pero es que la Liga, lo que viene siendo la temporada, lleva un nivel de errores del VAR, de los árbitros, que yo no sé si comparásemos con otras ligas, si estaría muy por encima del resto, que yo creo que sí, y eso es lo que preocupa. Dicho esto, y antes de saludar a Gerard y haciendo mención a la editorial, seguro que alguno dirá, bueno, Juanma, eres un bien queda, eres un demagogo con lo de Huelva. Es que, a ver, Huelva me afecta porque es mi ciudad y lo que ha pasado en Huelva es muy grave, agrediendo a dos árbitros en fútbol, tanto 11 como fútbol sala, y se han puesto de acuerdo los colegiados de la provincia de Huelva en no acudir a ningún partido donde haya público este próximo fin de semana. Es muy grave y creo que evidentemente es el extremo, ¿no?, al que no se quiere llegar, y lo que yo denunciaba en la editorial y sigo denunciando es que el fútbol hay que poner unos límites, ¿no? Y no vale todo en cualquier dirección. Y cuando yo veo lo que pasa alrededor de un partido de Barça o de Real Madrid con el tema arbitral, sí, a lo mejor lo focalizo todo en las redes sociales, ¿no? Pero también hay medios de comunicación, programas que tienen mucha audiencia, que elevan un discurso que yo creo que no es deportivo para empezar y no es sano, ¿no? Pero bueno, dicho esto, saludo por aquí también al señor Raúl Martín, que hacía tiempo que no lo veía. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma, Tony, Gerard? Bueno, triste por lo que pasó ayer. Y algo encendido porque, sobre todo, Juanma, a los que llevamos ya un tiempo en Team Barça Podcast, ya sea o dentro del podcast o ya sea escuchándolo, este tipo de jornadas creo que son las más enriquecedoras, ¿no? En las que el equipo juega mal, en las que tratamos de diagnosticar los puntos clave de mejora que nos pueden llevar al éxito futbolístico, y días como hoy, que ayer se dieron durante 90 minutos los ingredientes perfectos para que hoy nos sentamos a debatir, a analizar el porqué de esa derrota, que por cierto creo que es justa, o al menos el empate era justo, nos quitan, Juanma, hasta el derecho a hacer autocrítica, porque hoy lo que apetece es literalmente hablar del árbitro y hablar del arbitraje y hablar de la dinámica que estamos teniendo esta temporada, ¿no? Y a mí me fastidia mucho por ese lado, porque hoy me apetece hablar de fútbol, pero es que lo que toca es hablar de los árbitros. Y es lo que toca porque es lo que nos sale y es lo que creo que todos queremos hablar y todos queremos debatir sobre ello. Dicho esto, Juanma, yo creo que el VAR está empezando a llegar a sus últimas horas, por lo menos tal y como lo conocemos, porque como muchos pronosticaron o pronosticamos, la polémica no se iba a erradicar del fútbol, pero mientras que antes parecía que nos poníamos una venda diciendo que era una decisión instantánea y que era muy difícil en muchas ocasiones ver por milímetros o por pequeñas acciones o por jugadas que pasaban muy rápido, ahora sí que parece que hay ciertas acciones que no se revisan o que se revisan de manera premeditada, porque las imágenes están disponibles para todos. Entonces el VAR, en vez de hacer el fútbol más justo, yo creo que lo que ha hecho es avivar la polémica
que donde antes veíamos no intencionalidad, ahora sí que la vemos. Es una buena manera de verlo. Yo ya, el tema del VAR lo hemos comentado creo en otras ocasiones, ¿no? En la aplicación, cómo se hace. Lo que ahora seguramente con Israel de Archivo VAR comentaremos es lo que ha cambiado con la entrada del nuevo CTA, con esto de que Fran Soto, el nuevo jefe, quiere que entre menos el VAR en acciones que puedan ser errores claros y manifiestos. Hombre, si hay un error claro y manifiesto, como creo que es, bajo mi punto de vista, el pisotón sobre Koundé, hombre, debe entrar. La cosa no es que haya que entrar menos, hay que entrar cuando se deba entrar. Y en este caso, no sé cómo lo verán los demás, Tony, por ejemplo tú, en esta ocasión, a ver, que sí, que somos culés. Yo intento ser lo más objetivo posible. La acción vista en directo y vista con las repeticiones, es que yo no entiendo todavía qué lleva al árbitro de VAR a no decirle al colegiado, mírate la acción, porque en la fase de ataque, porque es una única fase de ataque, esto de que no es que después la acción rebota en De Jong, tal, no, es una única acción de ataque y es un pisotón clarísimo sobre Koundé que queda tirado en el suelo. ¿Cómo no entra el VAR en una acción así? Es que además el pisotón no es que solo sea muy claro porque es un pisotón, sino porque elimina de la jugada al propio Koundé, claro, que está para defender la jugada. Entonces ya partimos de una premisa donde nadie entiende. Yo creo que ni tan siquiera los madridistas entienden por qué no se ha revisado esa jugada, por qué no ha entrado el VAR por lo menos a que visualice esa jugada, porque siempre dicen, no, es que en un penalti a favor, bueno, si hay contacto, vale, ya está, no puede entrar el VAR. Pero es que en este caso hay contacto. Es que hace un mes a Dani Olmo le anulan una jugada al Barça, un gol al Barça contra la Real Sociedad, por una falta, por un toque a Take Kubo, no por una falta, sino por golpear el tobillo de Take Kubo para llevarse una pelota. Hace un año, con Pep Chavarría, el propio Koundé anula un gol, el propio Sotogrado, anula un gol al Barça por un leve pisotón, mucho más leve que el que hace Echeverri, en este caso, del Girona, por muchísimo menos anulan un gol. Entonces, es la disparidad, es el no saber hacia dónde van dirigidos, qué van a tocar hoy, cuándo va a ser mano, cuándo no va a ser mano. Eso es lo que creo que tiene a todo el fútbol encendido. A todo el fútbol menos al Real Madrid, que son los primeros que se quejaron del VAR y son los primeros que están saliendo beneficiados de ese VAR. Raúl, lo siento mucho que estemos aquí con el tema arbitral para empezar. Ya, pero yo quiero hablar de fútbol también, ¿eh? A ver, yo sí. Ahora entrará Israel para incidir en el asunto y ya zanjarlo de alguna forma, pero para hacer un pequeño paréntesis de fútbol, lo futbolístico, yo es que decía antes un poco, Raúl, lo de que el arbitraje nos quita el discurso futbolístico, ¿no? Yo diría incluso que el resultado, el 2-1 final, nos quita el valorar que la primera parte del Barça no es ni mucho menos mala. Yo creo que es una muy buena reacción viniendo de lo que se venía de un 4-0 contra el Atlético de Madrid. El equipo yo creo que está bien en la primera parte, no es excepcional, pero sí se le ve intenso, se le ve dinámico, genera ocasiones, tiene un penalti que falla Lamine. No sé, Raúl, yo lo veo al equipo viniendo de lo que venía, insisto, con baja como la de Pedri, que se nota mucho. El equipo rinde bien en la primera mitad, lo que pasa es que luego se cae en la segunda. Bueno, Juanma, yo creo que el equipo rinde bien en ataque, pero transiciona muy mal en defensa, sí, ¿no? Creo que fueron obvias, claras y manifiestas las oportunidades que tuvo el Girona, muchas de las cuales no se materializaron, pero el hombre del partido es Joan García, ¿no? No solo del Barça, el hombre del partido es Joan García. Y creo que no solo por lo que hace en la segunda parte, sino también por lo que hace en la primera. Creo que el centro del campo de Olmo, Fermín y Frenkie te da mucho hacia adelante, pero es cierto que te resta bastante hacia atrás. Y manda narices que digamos que echamos de menos a Pedri en defensa. Pero es que sí, también echamos de menos a Pedri en defensa, por supuesto que a Gavi, y quizá para partidos en los que el rival tiene calidad, como es un equipo del Girona que le gusta tratar bien el balón, que tiene jugadores como Iván Martín, que son muy peloteros, quizá Casado o Bernal podrían haber sido buenas opciones, ¿no? en defensa, sobre todo por ese rigor táctico que suponen. A mayores, cuando tienes un jugador como Arnau, que para mí es de los mejores del partido, porque es cierto que Lamine está muy desaparecido en el 1 contra 1 en el día de ayer, eso supone que eres capaz de aislar a Koundé con un jugador vertical, un jugador que va bien al espacio como Bryan Gil, y yo creo que ahí es donde el Girona nos hace mucho daño. Entonces, ¿es la primera parte buena? En ataque sí, porque es cierto que generamos muchísimo, que deberíamos haber ido mínimo con un gol en el marcador, incluso 2,
pero es cierto que también atrás hemos sufrido durante todo el partido, no solo en la segunda parte. Mira, análisis de Hansi Flick después del partido sobre cómo vio él el encuentro, ni mucho menos se agarra a la excusa del arbitraje. Después, de hecho, diría que cuando él gana habla más de los árbitros, y pierde no quiere que sea una excusa. Así analizaba Flick el rendimiento de su equipo y bueno, el partido en general en Girona. I think it's I don't want to speak about that because everyone saw I think the situation before the second goal, but at the end Girona deserved it. They play in the second half. They had a lot of chances. We defend very bad, especially in the transition. We were too open, and so our midfield was not in the right position. So at the end, it's like it was not easy also for the last four to defend this attack from Girona. So we are not in a good mood, not in a good moment. I gave the team 2 days off because I think it's important that they reset, and then we have 3 days to prepare for the next match, and it's a long way. We are now on the second, and now we have to fight and to attack the first place on the table. Que le dio 2 días libres, le da 2 días libres al equipo para que resete un poco, que como decía bien Raúl, en las transiciones el equipo falló bastante, que es merecida la victoria del Girona. Bueno, Gerard, no quiere poner excusas Hansi Flick, creo que es bueno, ¿no? Como bien digo, que los árbitros tienen que hacer un poquito de autocrítica. En el caso de Hansi Flick, la autocrítica yo creo que está siempre presente y no es una excepción lo de Girona. No, y más viniendo del partido del Atlético, que creo que dijo más o menos lo mismo. Sí. Con los condicionantes de cada partido, pero sí, es cierto, porque a mí me dio un poco con el empate tras el 1-1, pensé, esto huele a Real Sociedad, al día de la Real Sociedad, pero es que la verdad es que el día de la Real Sociedad el equipo estuvo muy bien. Sí. Y ayer el Barça hace una primera parte buena, yo creo que un poco espesa, porque aquí hablamos con Tony el otro día en el último programa del retrovisor del Girona. Yo decía, el Girona es un equipo que propone, va a dejar ciertos espacios y tal. Nada, ayer la flota municipal de autobuses de Girona no tenía ningún autobús porque estaban todos aparcados en la frontal del área de Montilivi. Y luego, pues en la segunda parte se soltó un poco más y con el empate a 1 el Girona buscó el gol y el Barça se vio superado y estuvo, para mí, un poco inoperante. Así como en la primera parte con el gol podías pensar, venga, va, que sí, que ya era hora, que tampoco ha hecho un partido perfecto, pero estaba mereciendo el gol el Barça, o al menos lo estaba buscando con cierto orden y cierta capacidad de intentar jugar el balón, intentar hacer un partido, de trabajar muchísimo ante una defensa cerrada. Pero es que después del empate, que es prácticamente después del gol de Cubarsí, el equipo se desdibuja. Para mí, el binomio de de Fermín y Olmo ante defensas tan cerradas no me gusta, porque pienso que se pierde a Dani Olmo. Ayer a Fermín no le recuerdo muchas cosas y lo que pensaba es, ostras, si Dani Olmo pudiese moverse entre líneas, que es una cosa que hace espectacularmente bien el de Tarrasa, quizás el Barça ganaría un poco más de fluidez, un poco de alguien que sí que tenga esa capacidad, porque creo que Olmo tiene mejor pie para poner esos últimos pases en la zona decisiva, y ante defensas cerradas como ayer, pues el Barça le faltó esto, y luego es que no transicionó bien, y la sensación que me da es que vuelve el Barça a ir perdido en la presión, que va por ir, no va ordenado. Entonces, cuando no vas ordenado, es mejor no ir. Porque ya, si el primero ya salta tarde, todos los demás ya van tarde, están todos descompensados y descompasados, y es lo que pasó ante el Atlético, porque no llegaban las piernas o por lo que sea, y ayer porque el Barça no tenía orden, y el Girona sí supo hacer ese partido camaleónico de estar encerrado atrás, pero luego salían rápido y con un orden que los del Barça no sabían cumplir. En el único momento en el que parecía que la presión del Barça estaba bien hecha era cuando el portero tenía el balón plantado en el césped, que estaban emparejados 1-1. Pero allí, a la que se superaba la primera línea o el primer jugador de presión, ya era campi qui pugui, que se dice en catalán. Yo estoy un pelín hinchado de tener la línea defensiva del Barça tan alta y que Hansi Flick no se dé cuenta que eso no lo puede hacer con De Jong y Olmo, que son mi madre y mi tía Rosario, haciendo la presión.
Quiero decir, son dos jugadores que no van a saltar a la presión nunca, no ganan un duelo ninguno de los dos. Entonces no puedes tener una línea defensiva a 45 metros con dos jugadores, dos de tus tres mediocampistas, que no consiguen hacer una presión. Llegan 2 segundos tarde a todas las jugadas. Ayer el Barça hace 6 faltas, esto lo dura, ahora miraba los datos, 6 faltas, ninguna de ellas la hace Fermín, De Jong o Olmo. Ninguna falta. Es imposible ganar un partido con esa intensidad, con esa presión, cuando tus tres centrocampistas no hacen ni una falta porque llegan tarde absolutamente a todo, porque no presionan, porque no van y porque salen retratados. Entonces, si Hansi Flick quiere jugar con Olmo y con De Jong a la vez, tiene que plantearse que no puede jugar con esa defensa tan adelantada. Entonces, hay algo ahí, que hay una conexión que no se está haciendo. Por otro lado, para abrir otro posible melón, yo creo que aquí se está debiendo todo esto también a un problema de piernas. Me refiero, ahora le vienen 3 semanas como medio libres, con ese parón por medio. Yo creo que Hansi Flick lleva trabajando físico para llegar a marzo, abril y mayo al 100%, lleva trabajando físico en las últimas semanas o en el último mes. Y eso me parece que está haciendo que el equipo esté, la sobrecarga o la lesión de Eric García es un caso, por ejemplo, las lesiones que vienen por detrás es otro caso. Entonces me parece que ese trabajo físico que se está haciendo para llegar en abril al 100% es lo que nos hace ahora que esté el equipo un poquito más lento, un poquito menos reconocible. Bueno, quiero creer, ¿eh? Eso, y que venimos de un enero, que ya lo comentamos en el último podcast, de 9 partidos en el mes de enero, una tralla considerable. Miércoles, fin de semana, no ha parado el equipo, con bajas importantes, ha tenido que multiplicarse. Es normal que llegue febrero y tengas un pequeño bajón, lo que pasa que ha coincidido evidentemente un 4-0 muy doloroso contra el Atlético de Madrid. Y lo de Girona, que estamos comentándolo ahora, que escuchábamos antes a Flick y decía, que no lo hemos comentado, y incidiendo un poco lo que decía también Tony, el centro del campo, que al final el Barça históricamente ha tenido, siempre, ¿no?, muy buenos ataques. El Barça del Tridente era el Barça del Tridente, pero el Barça históricamente, los buenos Barça se entienden por el centro del campo. Y decía Flick en su alegato, en su primera respuesta, de que los centrocampistas no estaban bien situados en el centro del campo. Hace mención a ellos, a los centrocampistas, el medio campo. Ni De Jong, ni Olmo, ni Fermín. Yo no sé si es porque a lo mejor no son tan compatibles como pudiéramos esperar estos tres, si la baja de Pedri es tan importantísima y crucial en el Barça, que está claro que es estructural, como lo es, creo, Rafinha, pero si no está Pedri, lo que es el centro del campo se nota todavía mucho más. Pero no sé, Raúl, por tirar contigo, lo de Pedri, decía lo del centro del campo, Flick, ¿lo compras? De que el centro del campo sigue siendo la pieza angular de cualquier Barça que se precie, léase masculino, incluso femenino, que es lo que más te toca también a ti. Extendería y diría que de cualquier equipo de fútbol, ¿no? Al final es el corazón del equipo, ¿no? Y es por donde pasa absolutamente todo. Yo creo que la baja de Pedri, insisto, es clave. No solo lo que te aporta con el balón, que es conocido por todos, sino por lo que te aporta sin balón, ya no solo en el esfuerzo, y esto no es una crítica hacia ninguno de los tres que jugaron ayer, porque no se esforzaran, sino por el rigor táctico que también ha ido ganando estos años en materia defensiva. Y sinceramente, y guardando las diferencias, porque son jugadores muy diferentes, creo que el único que es capaz de suplir ese rol de centrocampista hasta cierto punto avanzado, que no es un pivote al uso, pero que te aporta ese rigor defensivo, es Gavi. Pero también somos conscientes de la situación en la que está Gavi, con una segunda lesión de larga duración y que no te hace o no te permite que juegue, ¿no? Por tanto, ¿es Pedri indispensable? Sí, tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿Y es el mediocampo el que generalmente más retratado sale cuando se pierden los partidos? En clave Barça todavía muchísimo más, porque, por desgracia, y me enfoco a mí mismo, soy el primero o somos los primeros que siempre hacemos alusión a aquel tridente que ni siquiera es necesario mencionar porque todos sabemos al que me refiero, y cualquier comparativa es negativa. Yo creo que Lamine Yamal, por el motivo que sea, ya ha pasado esa comparación con Messi. El medio campo, sea el que sea, esté quien esté, seguimos constantemente comparándolo con Busquets, Xavi, Iniesta, y cualquier comparación, por desgracia, es odiosa. Está claro. Paréntesis, otra vez, para el tema arbitral, porque tenemos ya por aquí al amigo Israel de Archivo VAR. Israel, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, Israel, gracias por pasarte por aquí por Team Barça, como ya has hecho otras ocasiones, hablando además de vídeo arbitraje del VAR, con esa decisión, recuerdo, del partido en Anoeta, el pie de Lewandowski que era más largo de la cuenta. Estamos con lo de Girona. Israel, ya hemos hablado entre nosotros si lo de Koundé tiene que pitarse como falta, si tiene que entrar el vídeo arbitraje o no, si es un error claro y manifiesto. ¿Aquí cómo lo veis en Archivo VAR? A ver, es un error claro y manifiesto. Yo creo que Creo que es la primera vez en mucho tiempo que he leído a un montón de analistas y todos coinciden en lo mismo. Creo que no he visto ningún análisis que no coincida en que es falta, pero volvemos un poco a lo que está pasando esta temporada, que parece que se premia el no intervenir y al final la ruleta de la suerte de las acciones, en este caso está cayendo un poco, según nuestros datos, en cruz para el Barcelona. Y con respecto a la acción de ayer, aquí entiendo que puede haber dudas en gente que quizá no tenga mucha relación con el reglamento, porque se han visto jugadas en las que un jugador tiene el balón, da un pase, por ejemplo, y pisa a un rival y no se ha sancionado correctamente, pero lo de ayer no es un pase de un jugador a un compañero, es un pie que aparece para impedir un pase de un rival. Por tanto, no estamos hablando de juego deliberado, no estamos hablando de control de balón, no estamos hablando de un pase a un compañero, estamos hablando de intentar interrumpir un pase del rival haciendo una entrada. Por tanto, tú no tienes la posesión del balón, por tanto, tú no puedes decir que el rival está invadiendo tu espacio, sino que eres tú el que está invadiendo el espacio del rival, por lo que es falta, acción temeraria, tarjeta amarilla. Israel, el hecho de que ahora no intervenga tanto el VAR, hace unas semanas apareció una noticia de que con 2 intervenciones de un mismo árbitro que tenga que ir a ver a la pantalla del VAR eran sancionados los árbitros. ¿Se puede deber eso a que desde el VAR no lo llamen por corporativismo, por oye, que no sancionen a mi compañero, se queda tal y como lo has visto, tal y como tú has pitado, así se va a quedar para evitar esas sanciones? ¿Es posible? Claro, tú piensas que ayer se da la situación de que en el campo del Girona está Sotogrado, un árbitro que está en su último año, un árbitro que digamos que es una de las ballenas, ¿no?, del comité a nivel de árbitros, y en el VAR está un árbitro de segunda división, ¿vale? Un árbitro de segunda. ¿Con qué cara un árbitro de segunda división llama a un árbitro que está a punto de retirarse, un árbitro que tiene mucho nombre, y hace que durante los próximos minutos del partido pueda estar al límite de ser mandado a la nevera? Entonces, cualquier acción, digamos, a punto o al límite o con dudas, siempre va a haber, digamos, una influencia clara de saber quién es el árbitro del campo, quién es el árbitro de VAR. Lo que hablabas tú de 2 errores nevera es otra kamikazada más del CTA, porque no hay que valorar si son 2 errores, habrá que valorar la importancia del error, el impacto que han tenido, si ha sido fácil o no de ver, si estamos hablando de una mano en el área imposible, si estamos hablando, por ejemplo, del penalti a Lamine Yamal contra el Mallorca, que está el árbitro de frente, que ve el contacto, está a 3 metros. Habrá que valorar muchas cosas, no si es un error y se acumula con el anterior. Entonces, claro, está el miedo de que mandes a la nevera a un compañero que luego, pues oye, siendo tú de segunda y él siendo un pez gordo a punto de retirarse, pueda pasarte factura a ti. Entonces, es que al final es una medida que lo que hace es tener a los árbitros influenciados constantemente por quiénes son ellos y quién es el árbitro de campo. Hola, Israel. Una duda que a mí me surge es si hasta qué punto en lo de ayer de Koundé puede haber interpretación y puede darse la situación de que desde el VAR digan oye, creemos que aquí hay algo, pero el árbitro de campo diga no, 100% prevale mi criterio porque yo lo he visto y es claro o es mi interpretación y el VAR no me lo puede cambiar. ¿Se da ayer esta situación o se puede dar? A ver, lo que ocurre en este tipo de situaciones, lo primero que pasa es que el árbitro de campo describe la acción al árbitro de VAR, ¿vale? Cuando se produce una acción polémica, el árbitro de campo dice yo he visto esto. Entonces, toda esa información llega al árbitro de VAR, la escucha, revisa. Por ejemplo, ayer Soto, no tenemos ni idea, pero ayer Soto, si por ejemplo dice yo he visto que el jugador del Girona está dando un pase y con la inercia pisa al rival. Si Gálvez Rascón en el VAR ve la acción y dice, pues oye, me puede cuadrar, lo da por bueno y no le llama, pero no estamos hablando de un pase, no estamos hablando de una asistencia, no estamos hablando de un jugador con el balón controlado, estamos hablando de un jugador que realiza una entrada a un rival que tiene el balón. Pero al final depende un poco de eso. Gálvez Rascón puede decir, bueno,
venga, te lo compro porque da al final al balón, porque el balón llega a un rival, vamos a dar por bueno que es un pase, no que es una intercepción de un pase del rival. Vamos a dar por bueno que es un pase. Entonces no interviene. Eso es un poco la conversación siempre entre el árbitro de campo y el de VAR. El de campo describe la decisión que ha tomado, el de VAR dice o le verifica si es así o si ha cometido un error, le llama para decirle, mira, esto no ha pasado así como tal, vente a verlo. Ayer lo que parece que pasó fue eso, que el de VAR dio por buena una versión desde el campo que no se ajusta al criterio. Israel, buenas tardes. Y hablando sobre la otra polémica del partido, que al menos lo que yo he podido ver es que Archivo VAR es la única cuenta que defiende que el penalti de Lamine Yamal no tenía que haber sido repetido, como así fue, que no se repitió, por el salto de Bryan Gil antes de que Lamine golpeara el balón, también de Jong, ¿no? Puede ser, insisto, porque todo lo que leo está muy sesgado hacia el lado blaugrana, pero incluso cuentas imparciales, como puede ser Iturralde González en la cadena SER, mencionaba que sí que se tenía que haber repetido ese penalti. Y desde Archivo VAR lo habéis visto distinto. ¿Podrías explicarnos el por qué vosotros creéis que no debería haber sido repetido? A ver, te cuento. El tuit que ponemos nosotros ya no es interpretación nuestra. O sea, es un tuit que ponemos sabiendo que los árbitros de VAR, salvo que haya un contacto con el balón, no van a intervenir jamás en una invasión de área, ¿vale? Esto desde el principio de temporada es así, se les ha dicho. Únicamente hay influencia en la acción si el invasor contacta con el balón. O, por ejemplo, un invasor impide que un jugador que entra legalmente al área pueda disputar el balón. Ayer, ¿qué ocurre? Entran dos jugadores, Barcelona y Girona, De Jong y Bryan Gil. Dos jugadores que van a la disputa del balón, dos jugadores que son los únicos que están en la zona hacia la que se dirige el balón. ¿Qué pasa? De Jong, si te fijas en la repetición, que es un poco lo que vimos nosotros, levanta los brazos como yo no voy a tocar el balón porque sé que me he metido en el área. O sea, De Jong se inhibe un poco de la acción. Al inhibirse, al detenerse, Bryan Gil, curiosamente, no llega al balón porque se topa con el cuerpo de Jong. El balón pasa de largo y sale del área. Yo entiendo lo que dice Iturralde de los dos van al balón, al final es un poco como si lo llevas al fuera de juego, ¿no? Que ir al balón ya es suficiente para cometer infracción porque influyes en un rival. Pero esto es influencia en la acción, en el desarrollo de la acción. Entonces, si tú no contactas con el balón, si los dos jugadores que van a por el balón, ambos están cometiendo una irregularidad, ninguno llega al balón y el balón pasa de largo, es como si los jugadores no hubieran estado ahí. Es un poco lo que entienden los árbitros, que los jugadores no estaban. Entonces el balón ha salido y la jugada sigue. Entiendo la interpretación de Iturralde, porque leyendo la normativa, o sea, si la lees, oye, influye, pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que se les ha dicho a los árbitros de VAR es que la influencia tiene que ser total. O tocas el balón o impides claramente que un jugador que ha entrado legal al área pueda disputarlo. Ayer, como no se da ninguna de las dos circunstancias, deciden no intervenir y por eso publicamos lo que publicamos, sabiendo un poco la directriz que se le ha dado a los árbitros del VAR. Bueno, mejor explicar. Es decir, si hubiera tocado, perdón, Sí. Juanma, si hubiera tocado el balón de Jong y acto seguido Bryan Gil va a cortar ese chute de Jong, entonces sí que se tenía que haber repetido. Correcto. Si De Jong toca el balón y Bryan Gil hace por disputárselo, se tendría que haber repetido, porque estamos hablando de una acción que cambia completamente. O sea, fíjate lo que es, que lo comentábamos ayer. Si De Jong no se hubiera inhibido de la acción, hubiera, yo qué sé, la hubiera controlado para pegarle a la puerta, Bryan Gil tapa el disparo, se hubiera repetido, porque son dos jugadores que están influyendo de forma directa en el desarrollo de la acción. O sea, es la mala suerte de haberse inhibido, fíjate. Entonces, hace 2 semanas, y con el Girona pasó algo parecido, que falló el penalti Stuani y creo que es Alexis Sánchez, entra antes de tiempo en el área y rechaza el balón en el Girona-Sevilla o Sevilla-Girona, si no me equivoco. Allí, además, era ultimísima jugada del partido. Ese penalti debería haberse repetido y no se repitió. Vale, yo te cuento. Con el reglamento y con estas directrices, sí. Pero, o sea, con las directrices que te acabo de decir, pero con otras directrices, porque lo del CTA de este año son directrices cada semana una nueva. Con otra directriz que fue que claramente estén dentro del área. ¿Qué implica esto? Que si están pisando la línea, no lo cuentan como área. ¿Vale? Quieren que estén dentro completamente. Aunque la línea forme parte del área, a aspectos de reglamentación, el CTA ha pedido a los árbitros que intervengan solo si están pisando dentro del área, sin contar con la línea. ¿Por qué? Porque la línea la pisan muchos jugadores. Muchos, incluso algunos que no entran al área. Tienen la puntera metida en la línea, tienen una parte del pie sobre el medio círculo del área grande. Entonces,
los árbitros han dicho, mira, no vamos a estar mirando quién tiene una punta del pie en la línea. Vamos a mirar si hay un pie dentro del área. Por eso el VAR no intervino y mucha gente se quedó un poco a cuadros pensando, si está pisando la línea. Sí, pero como no pisa dentro, a los árbitros se les han dicho que nanay, solo si hay dentro un pisotón claro del área. Tony, a ver, la última. Israel, no queremos que Archivo VAR muera nunca, pero ¿crees que el VAR va a morir en algún momento? Es decir, ¿crees que o cuál va a ser la evolución natural de este VAR que vemos que no funciona? Está clarísimo que no funciona, por ya lo han demostrado durante los últimos años. ¿Cuál va a ser la evolución o va a morir directamente? ¿Qué crees? A ver, nosotros creemos que el VAR ya es un mal necesario, ¿vale? O sea, en el momento en el que das el salto al VAR, en el momento en el que dices vamos a hacer el fútbol más justo. Sí es verdad que puede ser más justo, ¿eh? O sea, ahí no, nosotros no estamos pensando que no lo sea. Puede ser que de antes, hace tiempo había 10 decisiones erróneas y punto. Ahora quizá hay 7, ¿vale? O hay 5 o hay 3, dependiendo. Siempre va a haber menos decisiones erróneas ahora. El problema es que ahora no debería haber tantas. O sea que al final es pura estadística, pura probabilidad, ¿no? O sea, ¿con el VAR hay decisiones más justas? Sí. ¿Deberían ser todas igual de justas? Sí. ¿Lo son? No. Entonces creo que lo que van a hacer es seguir modificando el reglamento, las directrices, las evoluciones, que si el fuera de juego, que si el penalti sin rechace, que es un poco lo que también quieren hacer para evitar todo esto. O sea, van modificando normativas a ver de qué manera les encaja el puzzle de forma perfecta para que el VAR no tenga tanto protagonismo o el arbitraje no esté tan al orden del día a la hora de la polémica, ¿no? Entonces, morir, yo creo que se va a ir moldeando constantemente y no sé si en algún punto puede coger y decir, mira, vamos a volver a lo de antes. Yo creo que no, pero por una simple razón, porque ya hay mucha gente ahí metida. Ya hay mucha gente ahí cobrando de muchas historias, de muchos sistemas. Entonces, a ver cómo quitas a todo el mundo de ahí ahora, ¿no? Les dices, oye, que cerramos el chiringuito, que volvemos a lo de antes. Van a modificar y modificar y modificar, a ver si en alguna suena la flauta y en ellas están, ¿sabes? Y a todo esto, 10 errores del VAR que han perjudicado al Barça, duplica el segundo, que es el Real Madrid, que ha sufrido 5 errores del VAR. En fin, veremos cómo evoluciona la cosa. Lo que, como ha dicho Tony, no queremos que ocurra es que Archivo VAR muera y seguiremos invitando, porque es un lujo escucharlo a Israel. Israel, que ha sido un placer tenerte aquí. Nada, a seguir igual de bien, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad. Bueno, pues seguimos en Team Barça, dejamos ya el tema arbitral, lo cerramos, ¿eh? Carpetazo al tema del VAR, al tema de lo de la polémica en el Girona 2 Barça 1, seguiremos con lo futbolístico, pero tenemos que abrir otro paréntesis, como ya un corchete aquí dentro del podcast, porque nos está esperando una persona, antes de saludarlo, que está ya, lo veo, la sede además de la precandidatura de Movimiento 42. Bueno, el tema de elecciones, Gerard, Tony, Raúl, ya ha empezado el asunto de recoger firmas, 2.337 creo que son las que hay que acceder a tener para poder entrar a ser candidatura. Empiezo por ti, Gerard, ¿cómo ves el asunto electoral? Porque esto ya arranca, ¿eh? A ver, con ganas de ver sobre todo las propuestas alternativas a lo que creemos, vaya, creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría, que sabemos que el hombre a batir es Joan Laporta y que parece que gracias a lo deportivo quizás lo tiene bastante de cara, que es algo que pasa mucho en las elecciones del Barça, creo. Muchos, pero sin ir más lejos, Bartomeu, gracias al triplete que se ganó en 2015, gana las elecciones. Creo que podemos hacer este análisis. Así que yo creo que aquí la gracia está, o lo que puede ser más interesante es ver qué proponen los demás para intentar, bueno, pues defender su gestión del Barça. Bueno, antes de que Tony y Raúl digan lo que tengan que decir sobre esto, saludo ya al señor Marduk, que siempre digo que fue el primer invitado de Team Barça Podcast. En el programa 1, en el 1x01, estuvo como primer invitado el señor Marduk con la moción aquella contra Bartomeu, o sea que este hombre ya tiene mucho vivido. Mar, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Pues yo te veo muy bien con ese fondo amarillo que casa muy bien con el color que tenemos también de fondo en Team Barça, con ese escudo de Movimiento 42 con Marci a la cabeza, con el que ya hablé en Patreon. Alguno dirá, es que solamente invitáis a la gente de Movimiento 42. Bueno, es que son amigos del podcast, no podemos hacer otra cosa que invitarlos porque nos encanta tenerlos aquí. Mar, antes que nada, el tema de las firmas no te preguntaré cómo va, esto acaba de arrancar. Pero ¿cómo estáis de ánimos? Porque la batalla es dura contra un rival que parece imbatible. ¿Cómo estáis de optimismo de cara a las elecciones? Bueno, yo puse un mensaje el otro día, justo antes de recoger las firmas o un par de días antes. Nos lo estamos pasando muy bien, Juanma. O sea, estamos disfrutando muchísimo. El proceso es muy denso, es muy largo, nos roba muchísimas horas. Salimos de aquí de la sede a las 10, a las 11 de la noche trabajando. Pero al final trabajas entre amigos, trabajas entre gente con mucho potencial, mucha capacidad, trabajas en cosas del Barça, es súper enriquecedor, lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho, o sea que tenemos los ánimos a tope. Y de cara a las 2.337, que son, si no me corrigen, las firmas necesarias, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis factible? Sí, hombre, por supuesto. De hecho, hemos empezado ya a hacer la distribución. Esto funciona para que lo entienda todo el mundo. Yo, desgraciadamente, tengo cierta experiencia en la recogida de firmas, como bien sabes. Sí. Esto básicamente funciona en hacer un poquito de mancha de aceite y diseminar papeletas por allá donde tengas acceso. Y luego te van volviendo más tarde que pronto, porque la gente suele apurar bastante a última hora. Pero hay un proceso inicial que es escampar y luego recoges. Primero siembras y luego recoges. Más allá de eso, en la sede, en la calle Felipe de Paz 10, Travesera Las Corts 112, creo que tenemos la sede mejor ubicada de todas las elecciones, de toda la historia del Barça, porque estamos a escasos 40 metros del Camp Nou. Se ve el Camp Nou desde la sede, solo te digo eso. Aquí se puede firmar, vamos a tener un montón de puntos de recogida, vamos a hacer un montón de actos en la sede, vamos a estar en los días de partido, vamos a estar en los días del Palau. O sea que no va a haber excusa para que nadie se quede sin firmar. De hecho, mañana miércoles, cuando estamos grabando esto, es martes, mañana miércoles se hace el acto de inauguración de la sede que comentaba Marduk. Antes de que pregunten el resto, Mar, te veía hoy en Twitter escribiendo sobre un tema que yo me pilla un poco lejos porque yo no me he leído los estatutos, tú seguramente sí, muy bien, porque te quejabas de que no te han dejado ver el censo electoral. Esto es tan, no sé cómo decirlo, porque alguno te decía por Twitter de que cómo los datos de los socios, cómo van a estar a acceso que tenga alguien de una candidatura a ver los datos personales de un socio. ¿Qué es lo que criticas en este hilo que has puesto en Twitter? Bueno, es muy simple. El artículo 47.2 de los estatutos lo puede leer cualquiera. Dice claramente que todos los socios, todos, no candidatos ni precandidatos, todos los socios tenemos derecho a acceder a las listas del censo electoral en periodo electoral y que esas listas deben contener nombre, apellidos y fecha de registro de socio. Y lo dicen muy claramente, de forma muy diáfana. Pero es que además la Ley de Asociaciones de Cataluña también prevé que tú puedas tener acceso a la lista de asociados de una asociación como es el Barça. Por lo tanto, hay una disparidad de interpretación entre lo que entendemos nosotros, o lo que entiendo yo, y lo que entiende el club. Hemos hecho la consulta a la mesa electoral. La mesa electoral nos ha dicho que no nos lo va a enseñar y se nos hace un poco raro el tener que abordar unas elecciones sin conocer quién está en el censo, porque es que puede estar cualquiera. Y sí que es cierto que hay un tema de protección de datos, pero los propios estatutos ya lo prevén, ya te dicen que no te van a dar el DNI de nadie. Me parece perfecto, no lo necesito para nada. Creo que la primera pregunta más en clave programa es simple, ¿no? Y va muy en línea de lo que comentaba Gerard minutos antes de que tú entraras. Con el club, ya no solo el primer equipo masculino, sino el club con viento de cola y con buenos resultados deportivos, obviamente que siempre pueden ser mejores, ¿no? Y con a brocha gorda un proyecto que parece que está cumpliendo y sobre todo con unas decisiones que ya no pueden ser dadas la vuelta, como es el caso de las palancas. ¿Cómo afronta una candidatura como la vuestra convencer a los socios que a brocha gorda están viendo todo muy positivo de este equipo directivo, de que las cosas se pueden hacer mejor o que hay otro modelo de Barça que puede ser mejor del que hay actualmente? Es una lucha complicada, como bien decíais. Poníais buen ejemplo del 2015, ya pagamos el triplete más caro de la historia en esas elecciones de 2015. Fijaos lo que vino después y era un momento en que aparentemente todo funcionaba, pese a que algunos ya levantábamos la voz hacía años de que las cosas estaban, por lo menos en el terreno económico y financiero y sobre todo en el social, dejaban mucho que desear. Ahora estamos en un escenario un poco parecido. Todo parece que va más o menos bien porque el primer equipo rinde bien, pero cuando distraes un poco la mirada y miras al básquet, el básquet no funciona, miras a las finanzas no funcionan, miras a la salaria social y ves a las peñas expulsadas, a los socios expulsados, a la grada de animación expulsada.
miras a la línea de ingresos y seguimos estancados en ingresos pre-COVID. Hay muchas cosas que no funcionan. Esto no quiere decir que sea todo un desastre, ni mucho menos, ni quiere decir que sea peor que cuando mandaba Bartomeu, ni mucho menos, pero quiere decir que se puede optimizar mucho. Y yo creo que nuestra obligación, ya no como precandidatos, sino como socios, es intentar poner lo que hemos ido haciendo los últimos meses y años, intentar poner ideas, poner soluciones, poner conceptos para que la gente pueda entender que cuando tú te vendes 800 millones de ingresos futuros, 800 millones en activos, y aún así pierdes 230 millones durante tu mandato, hombre, esto es una señal de que hay algo que no está funcionando bien. Y nuestra misión como socios, creo que nuestra responsabilidad es esta, es enseñarle a la gente que no todo es el partido del domingo, no todo es Lamine Yamal, hay mucho Barça más allá y ese otro Barça que no está en el foco no está funcionando. Tony, antes de que preguntes tú lo que quieras, esto que dice Mar me hace mucha gracia porque hay gente que por redes sociales, vuelvo a repetir, X y Twitter, que también es una pocilga muchas veces, ha habido como una corriente últimamente cuando habéis propuesto esto de los cromos, ¿no? Con las propuestas, 42 propuestas, gente alabándoos, ¿no? De lo bien que es que la gente proponga cosas y no critique directamente a Laporta, cuando, como ha dicho Marduk, llevan proponiendo soluciones. Es que este podcast es testigo. Es que aquí hemos hecho programas con ellos, hemos hecho vídeos, directos, salas de audio por Twitter, recuerdo, proponiendo soluciones ya en 2020 y en 2021 y en 22. O sea, que es que lo han hecho continuamente. Ahora hay como una corriente de, no sé si por hacer de menos a Víctor Font y pensando de que a lo mejor la corriente del Movimiento 42 no tiene tanto peso para poder optar a ganarle a Laporta y lo hacen de más a ellos para hacer de menos a Font. No lo sé lo que hay de interés por detrás, pero es que sorprende, ¿no? Que ahora alaben a Marduk y compañía cuando llevan haciéndolo hace ya años. Tony, adelante. Sí, Marc, yo quería dos cositas. Una, acabas de comentar que no todo es Lamine Yamal. Entiendo que esto no tiene nada que ver con que vamos a prescindir o se va a prescindir de Lamine Yamal con la candidatura de Madrid. Correcto, perfecto, pero prefiero que lo matices, no por nada, sino porque se puede sacar de contexto y decir, bueno, ok. Y luego, por otro lado, me gustaría saber por vuestra parte qué es lo más potente, qué es lo más fuerte que tenéis. No, hombre, comprenderás que a día 17 de febrero lo más potente no te lo voy a decir, ni aquí ni en ningún lado, ¿vale? Porque hay todo un trabajo de campaña y de pre-campaña con unos timings establecidos. Sí te puedo decir que, y lo digo yo creo que haciendo honor a la verdad, que tanto en la parcela financiera como en la parcela institucional y la parcela social vamos a poner cosas encima de la mesa que no se han visto nunca, cosas muy rompedoras, cosas modernas, cosas que actualizan el club y cosas que al final van a generar una forma distinta de ver el Barça. Esto es otra, yo siempre digo lo mismo aquí en el equipo, esto es otra película. O sea, esto es otra historia. El Barça tradicional, el Barça que hace siempre lo mismo, el Barça gris y el Barça aburrido, se tiene que acabar. Hay que pasar página y hay que empezar a hacer cosas distintas y hay que empezar a tratar al socio de una forma distinta, hay que empezar a involucrarlo más en la vida diaria del club, hay que empezar a abrir nuevas líneas de negocio que a día de hoy no se están abriendo y hay que empezar a darle cabida a toda esta gente que quiere manifestar su barcelonismo de alguna forma, pero no le damos el canal, porque o bien las entradas son muy caras, o bien el club es totalmente impermeable a lo que los socios queremos, o bien simplemente no se escucha. Pues hay que abrir todo esto y hacer del Barça una auténtica comunidad. Vosotros aquí en Team Barça tenéis una comunidad muy bien creada, sabéis cómo gestionarla, pues esto es una pequeñísima muestra de lo que puede ser el Barça, una gran comunidad de seguidores. Mira, antes de que Gerard pregunte, hoy se ha presentado, se ha inaugurado el acto de la sede de la candidatura de Joan Laporta, defensén al Barça. Esto decía Joan Laporta que algunos lo han interpretado como un dardo al resto de candidaturas sobre el modelo de gobernanza del Barça y aquellos que no quiere Laporta que entren a governar el club. Lo escuchamos. Una institució que, evidentment, que s'ha de gestionar amb criteris de solvència empresarial, però sobretot també amb criteris molt específics, amb criteris, amb codis, sobretot pel tema esportiu, el tema social, el tema institucional, la gestió de les emocions, buscar l'equilibri entre les emocions i la gestió del que és l'organització, el club. Això, aquesta gestió genuïna, aquesta gestió específica, aquest model de governança específic, modern i d'alta qualitat, és el que ens donarà grandesa. No només pensar en que el Barça és una empresa. Aquests, per inexperiència segurament, el que nosaltres defensem al Barça de que no caigui en mans de segons quines persones que, al no tenir experiència, poden fer el que ens ha passat en un passat molt recent, que ens van destrossar el Barça que havíem construït i ens van portar a la ruïna. No podem córrer aquest risc. No podem córrer el risc de deixar el Barça en mans, perquè tant que ens ha costat entre tots
reconstruir-lo, home, no ho podem deixar en mans que ens el tornin a destrossar o que ens el tornin a portar a la ruïna. Bueno, si hay que tener experiencia para gobernar al Barça, habrá que decirle a Laporta que se presente Joan Gaspar, por ejemplo, ¿no? En las próximas elecciones. Marc, has escuchado, imagino, bastante de lo que ha dicho Laporta en su presentación. Sobre esto de los modelos de gobernanza, él decía de un modelo moderno, que es el que él dice que también propone. ¿Qué tienes que decir al respecto? Para mí son palabras vacías. Después de 5 años de mandato donde no ha cambiado nada del modelo de gobernanza, al contrario, es el mismo de los últimos 20 años, donde no has dado ningún paso adelante a nivel de transparencia y de democracia interna del club. Es lo mismo de los últimos 20 años, donde no has reformado ni los estatutos ni la asamblea, son los mismos de los últimos 40 años. Todo esto para mí son palabras vacías, pero es que además, fijaos y Laporta en eso es un maestro y es el mejor, pero fijaos en el rodeo donde te lleva a decirte que, oye, no podemos dejar el club en manos de gente inexperta. Que yo sepa, en 2003 él no tenía ninguna experiencia y le fue maravillosamente bien. O sea que igual sí que se puede dejar el club en manos de gente inexperta. También dice que no podemos dejarlo en manos de gente que por inexperta destrozó al club. Perdona, pero esta gente inexperta la pusiste tú en 2003. Es decir, en 2003 tú venías con Rossell y con Bartomeu, luego pasó lo que pasó, pero los trajiste tú al club. Es que al final, Juanma, a mí me sabe muy mal, porque da un poquito la sensación que parece como que tiramos palabras y tiramos conceptos porque queda muy bien de cara a la galería, pero si los bajas a la tierra y los analizas como acabamos de hacer, no tienen ningún sentido. Por lo tanto, palabras vacías para mí. Cuando entró Laporta en las últimas elecciones parecía que el Barça estaba arruinado en el futuro y en el presente y en el futuro, y un poco quizás lo que hizo Laporta o lo que ha hecho la gestión de estos años ha sido salvar el Barça del presente, pero de algún modo hipotecar el Barça del futuro. Yo no sé si, además siendo como es el aficionado del Barça y de que pretende que el equipo rinda ahora y no dentro de 2-3 años, si a nivel presidencial o en las elecciones se puede intentar proponer un programa que, sin descuidar el presente, se fije también en el futuro. No sé si se entiende bien la pregunta sí. o dónde quiero llegar. Perfectamente, y además es muy nuestra línea propositiva, como decía antes Juanma, pero nosotros lo que estamos poniendo encima de la mesa, y lo hemos explicado Marc creo que lo explicó hace 1 año y pico en una propuesta de reforma y reestructuración de la deuda a fin justamente de ganar futuro, de solventar un poquito el presente y ganar futuro. También tuvimos una ponencia con Antoni Martín para explicar las nuevas vías de ingresos digitales que se pueden activar no solo ahora, sino de cara al futuro. Nosotros pensamos siempre no en términos de 2026 ni en términos de mandato 26-31, sino en términos de los próximos 20-30 años. ¿Cómo podemos poner las bases de este club para que pueda competir con los clubes Estado, con los clubes que tienen, como siempre dice Marc muy acertadamente, el dinero por castigo, con los clubes que son de jeques o de países que pueden inyectar dineradas sin que nadie les ponga límite, porque ni FIFA ni UEFA están dispuestos a poner estos límites? Pues el Barça tiene que hacer cosas distintas. Y si solo piensa en el presente, como tú bien dices, pues tomas acción y tomas las soluciones que tomaría un niño de 5 años. Que es simplemente, pues oye, ¿qué tengo en el cajón? Abro el cajón, lo vendo, pago las facturas de hoy y mañana ya será otro día y ya tendré otras cosas por vender. Hombre, para hacer esto, pues yo creo que se tiene que exigir un poquito más a la gestión del club. ¿Qué le dirías? A ver, los cambios siempre dan miedo, Marc. Hasta el cambio de presidente de la Escalera da miedo. Dices, a ver quién va a entrar ahora, el maldito loco que entra ahora, me va a dejar las cuentas, echas unos zorros. Bueno, siempre dan miedo esos cambios. ¿Qué le dirías a esos socios que tienen miedo? O no a los socios, sino a los oyentes de Team Barça Podcast nada más. ¿Qué le dirías ante ese posible cambio? A los que se tienen miedo de que salga un presidente para que entren otros nuevos, que no saben por dónde van a tirar, para tranquilizarlos un poco. Yo creo que la vida es cambio, la vida es avanzar, más que cambiar es avanzar, la vida es modernizar. Si no avanzáramos y no nos modernizáramos, pues las mujeres no podrían votar o todavía iríamos a caballo o hemos avanzado todos a nivel global, a nivel de humanidad y se trata un poco de eso, las colectividades tienen que avanzar, tienen que modernizarse, no pueden estancarse en sistemas de gobierno de hace 20, 30 y 40 años y yo entiendo que a veces, pues oye, uno tiene el recuerdo muy positivo o tiene una imagen en la cabeza donde está muy cómodo y se resiste a dar ese paso, pero si queremos realmente competir y queremos tener a un Barça al nivel de los mejores, ya no solo sobre el terreno de juego, sino también en los despachos y a nivel institucional,
necesitamos avanzar en el modelo de gobierno, necesitamos avanzar en la creación de esta comunidad que os decía, de esta fuerza que nos dan los centenares de millones de seguidores que tenemos alrededor del mundo, y hay que dar un paso adelante, porque también te digo otra cosa, nadie lo está haciendo. El Barça puede ser pionero otra vez, puede ser líder otra vez en la creación de una comunidad a escala mundial real, de verdad, y no solo para enviarles una bufanda o un bolígrafo. Se pueden hacer 1000 cosas y hay que ser valiente. Yo le pediría a la gente o a los oyentes de Team Barça que seamos valientes, que seamos desacomplejados, que miremos hacia adelante con ganas, con optimismo, con energía, y que pasemos página de un régimen del 2003 que está totalmente obsoleto, totalmente anticuado, que sigue trabajando con papeletas, con papel carbón, y son mecanismos del siglo XIX, y hay que pasar página. Marc, y esta pregunta te la hago siendo yo aficionado del Barça, pero de Valladolid. Esto que comentabas de la internacionalización del club, de generar ingresos en todas las partes del mundo, de hacer del Barça el club más seguido y con más merchandising en todo el mundo, ¿cómo se conjuga con el catalanismo, que siempre ha sido bandera también de este club, una de las señas de identidad, y algo que hasta donde conozco los socios también demandan mucho, ¿no? Que se siga siendo una bandera de ese catalanismo? ¿Cómo se conjugan estas dos partes? Claro, es fundamental. Esto es seña de identidad del club. El Barça es lo que es, lo sabemos todos y lo vamos a defender a capa y espada. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú vas al supermercado y ves 20 marcas de pasta, de macarrones o espaguetis, que son todas iguales, todos son macarrones o espaguetis. O sea, vas a coger el que te guste más el packaging o el que los hayas probado un día y te guste más, pero todos son macarrones o espaguetis. El Barça tiene la gran fortuna de ser distinto. Tiene una cosa diferente que el resto de clubes no tiene, o varias cosas diferentes. Tiene una idiosincrasia muy marcada, tiene una identidad política, social y cultural muy vinculada a su país, y tiene una serie de rasgos diferenciales que tiene que poner encima de la mesa, porque al final, cuando compito contra otros grandes clubes de fútbol a escala mundial, al aficionado le tengo que dar alguna cosa distinta. Y esta cosa distinta nuestra es el régimen de propiedad, la propiedad de socios, la vinculación con el país, la vinculación con la cultura, la vinculación social con la ciudad y con Cataluña. Todo esto nos da un cuerpo, nos da una ideología como club que para mí es fundamental y para mí es esencial. Y nos hace distintos. Al final, yo quiero destacar entre los otros clubes. Tengo dos maneras de destacar. En el césped, ganando y siendo el mejor, con mi estilo de juego, con mi modelo, con las esencias curifistas, con el fútbol ofensivo, con ganar los partidos 7-4 mejor que 1-0. Y fuera del césped, siendo un club característico, con una idiosincrasia muy marcada, con un aspecto social muy, muy vivo y muy latente, y siendo el abanderado de este pequeño país nuestro que es Cataluña. Bueno, para ir cerrando, yo de verdad, si alguno nos acusa de no ser objetivos, que lo haga, porque es que no lo somos, yo no lo soy, con Mar, aquí está desde el minuto 1, Marci lo mismo, Iván Cabeza igual, y le tenemos mucho aprecio a todos ellos. Mar, yo te deseo toda la suerte del mundo. Sé que es una batalla muy complicada la que tenéis por delante, pero como ya he dicho internamente incluso, me da a mí la impresión de que esto de cara a lo que será 2031 sí que os va a servir de mucho, ¿no? Yo no sé si tenéis pensado... No me hables de 2031. No me hables de 2031. Oye, yo no juego las Champions para ganarlas 3 años más adelante. La Champions se juega y se opta a ganarla cuando la juegas. Vale. Te lo acepto, pero yo creo que es sano, como dije en su momento, para lo que es un club democrático como el Barça, que haya elecciones, ¿no? En otros clubes no tienen eso, porque parece que solamente hay un único candidato y no hay ni elecciones ya. En el Barça sí las hay, y es bonito ver también que el presidente actual se baja un poco a tierra y tiene de convencer otra vez al socio para que lo vote. A mí esto me parece fantástico, así que, Mar, de verdad, a ti y al equipo, suerte, que va a ser una batalla importante esta, y nada, nos iremos seguramente hablando, ¿vale? Perfecto, aquí estaremos a vuestra disposición, gracias. Abrazo, Marc. Pues nada, señores, con el paréntesis que hemos hecho de lo electoral, yo creo que se pueden decir muchas cosas, está clarísimo, yo ya lo he dicho, no me voy a repetir, pero es que a mí me cae muy bien y somos aquí en Team Barça del team de Ciria, de Duc y de Iván Cabeza, y esto que quien lo escuche y no le guste, pues que beba agua, como diría mi abuela, porque es que, de verdad, sinceramente, yo los he visto, como diría aquel, crecer, aportando propuestas y soluciones. Que no van a ganar las elecciones porque la Porta es imbatible, pues seguramente no la ganen, pero como él decía, se lo están pasando bien, y yo creo que eso
es también muy bonito, ¿no? Ver que unas elecciones no solamente es fango, sino es también pasarlo bien, aportando ideas, propuestas, y ellos lo están haciendo. No sé cómo irá el caso de Víctor Font, Laporta acaba de arrancar también. Va a ser un viaje bonito y veremos el día 15 de marzo quién lo acaba decantando a su favor, ¿no? Que todo parece indicar, aunque me caigan muy bien Ciria y compañía, todo parece indicar que será Laporta el ganador, pero bueno, como yo he dicho, 2031 es otra historia distinta, aunque no quiera pensar en ello Marduk, y en 2031 ya será otra historia también, porque Laporta no continuará, no puede revalidar el mandato, y veremos cómo está el escenario político en ese momento, ¿no? Bueno, regresamos a lo futbolístico, que sé que es difícil, señores, pero hay que hacer un esfuerzo, porque lo de Girona, bueno, hemos hablado del tema arbitral, pero lo futbolístico, yo decía, la primera parte a mí no me disgustó. La segunda parte me parece dura, por lo que uno ve también cómo está el equipo a nivel físico, que esto es muy fácil de decirlo, ¿no? Se pierde, todo es el físico, ¿no? Ya Tony decía lo de meter mucha carga en estos meses previos para llegar en marzo a tope. Yo creo que hay un poquito de fatiga, y así también lo decía Hansi Flick después del partido, por el mes de enero que llevamos. Pero a partir de ahora, ¿qué? ¿Se puede reconducir esto? Yo sigo pensando que eso es bastante reconducible. No es para tirar la toalla, ni muchísimo menos. El equipo lo ha hecho el pasado año en multitud de ocasiones, de tener un pequeño bache y levantarse. De hecho, venimos de haber encadenado, no sé si fueron 11, 12 triunfos después de perder contra el Chelsea, que ya alguno enterraba al equipo después de perder 3-0 en Londres, ni mucho menos, se rehizo, y ahora han llegado dos partidos que se han terminado en derrota, uno que puede suponer caer de la final de Copa y otro que te quita el liderato, que visto así es duro, pero Gerard, no es para ni mucho menos dramatizar, que es lo que también queremos siempre en Team Barça hacer, ver la parte positiva de todo, porque ahora, como decía también Flick después del partido, va a llegar Pedri. Ya él decía incluso que ojito con Gavi, que a lo mejor se mete ya a los entrenamientos esta misma semana, y Rashford, que al final Rashford, mira, es un jugador que le hemos pegado palos aquí en Team Barça, pero a lo mejor en escenarios como el de Girona, pues, te puedes resolver el partido de un latigazo desde fuera del área. Sí, porque es una cosa que tiene esto y correr al espacio. Luego a nivel asociativo o en espacios reducidos ya le cuesta un poco más. Siento el palo, es algo que no puedo evitar. Pero a ver, también el Barça perdió en el Bernabéu, estuvo no sé si a 6 puntos del Madrid o a cuántos estuvo y recuperó el liderato. Yo creo que el Barça se va a reponer, lo hizo y volverá a hacerlo. Y también creo que el Madrid, dentro de cómo está, tampoco es que esté bien. Ahora le estarán saliendo las cosas bien, el efecto Arbeloa, pero igual que tuvo el pinchazo en el campo del Benfica, también puede tener pinchazos en la Liga, y queda un clásico por disputarse. O sea que si miramos un poco al futuro, yo creo que sí que el equipo puede rehacerse, y estoy seguro de que va a plantear batalla solo con recuperar a Pedri, y creo que ya incluso solo con recuperar a Rafinha, porque vuelvo a insistir un poco, es que el Barça tiene que estar bien situado y bien ubicado. Lleva sin defender bien toda la temporada, pero cuando ha estado bien con balón y ha estado bien, las piezas han estado un poco donde tocaban, pues la suerte que tiene el Barça de Flick es que, a pesar de no estar bien defensivamente, arriba tiene mucho y tiene que volver a brillar lo de arriba, y estoy seguro que lo volverá a hacer. O sea, yo esto de que arriba tiene mucho. arriba tiene a Ferran Torres, que el pobrecito lleva un mes que es que no huele ni una. Y tiene a Lewandowski, que le duele más la espalda que a mí cuando me levanto por las mañanas. Entonces, no sé hasta qué punto estamos en el mejor momento como para levantar esto con los de arriba. Es verdad que Lamine Yamal, es verdad que Rashford, es verdad que Rafinha, bien, por ahí sí. A mí me gustaría abrir un melón que es el de Marc Bernal. Me parece el mejor centrocampista que tenemos, y en algún momento ya tenemos que intentar dejar de cuidar esa rodilla, porque creo que ya ha demostrado que está para jugar, y me parece que ante la falta de Pedri, el único que nos puede sacar de ese pozo es darle la manija del equipo a Marc Bernal y darle para que rinda como rindió antes de la lesión y como está demostrando cada vez que sale. Pero, por ejemplo, ayer contra el Girona sale 12 minutos, cuando el equipo está que ni Fermín se aguanta en el campo, ni Olmo va a la presión, ni absolutamente nada más. Ya De Jong no lo quito de la ecuación, porque para Hansi Flick es como que, bueno, es fijo, 90 minutos, va a jugarlo todo y ok, nos lo comemos y punto.
pero el resto me parece que Bernal tiene muchísimo que sumar en el centro del campo del Barça y creo que es el momento de Marc Bernal. Sí, una cosa rápida. Cuando digo que el Barça tiene mucho arriba, es verdad que no ha estado siempre acertado, pero que tiene jugadores y tiene mucha capacidad para generar ocasiones. Esto sí que creo que el Barça lo tiene. Luego la puntería, pues es verdad que los dos delanteros es difícil que estén acertados. Me refiero a Ferran y Lewandowski, que cuando Ferran se sale de titular parece que le falta un poquito de algo, y cuando sale Lewandowski le falta un poco de 3 en 1. Pero a pesar de eso, yo creo que tiene suficiente caudal ofensivo como para generar ocasiones. Y luego hay un punto de precipitación, si me permites. Veo a Lamine, a Olmo, a Fermín precipitándose en el último pase. Es decir, es que no sé cómo explicarlo de forma correcta sin ofender a nadie, pero estoy un poquito del pase de exterior de Lamine, que le han salido 3 en 1 año y medio, que han sido preciosos, han sido maravillosos, los highlights, el mejor pase de los últimos 2 años. Perfecto, ya lo tienes. Pero para hacer uno de estos, 25 las metes contra el lateral o contra el central izquierdo. Es decir, esa toma de decisiones que tanto valoró Xavi Hernández de Lamine Yamal, por no perder cuando entró, por no perder balones, por tomar la decisión correcta, me parece que se la está fumando un poco. Está buscando ese pase tan precioso que es el R2 o el L2 del FIFA, que está precioso y está maravilloso, y en el FIFA seguro que lo hace en cada partido, pero hay que decirle que esto no es el FIFA, que esto aquí tienes un defensa delante de verdad y que ese pase ya te lo han visto. Entonces, esa toma de decisión creo que la tiene que mejorar Lamine. Yo, Juanma, por complementar lo que están diciendo tanto Gerard como Tony, que estoy de acuerdo en la gran mayoría de los argumentos, creo que si algo podemos echar en cara al cuerpo técnico es justamente lo contrario a lo que alabábamos la temporada pasada, que era que todos los jugadores estaban rindiendo por encima del nivel que venían mostrando temporadas anteriores con Flick. Este año creo que si ponemos a la gran mayoría de jugadores frente al espejo de lo que hicieron la temporada pasada, son muy pocos los que rinden a ese nivel. ¿Siguen rindiendo más de lo que rendían antes de Flick? Yo creo que sí. ¿Rinden más que la temporada pasada? No. Y ese salto diferencial, que puede ser pequeño, creo que es lo que está haciendo la diferencia entre no solo que haya partidos que se nos estén atascando, sobre todo, bueno, pues las últimas semanas, sino que también no estemos exhibiendo todo el juego que solemos hacer, ¿no? Sumado, obviamente, a las lesiones. Pongo nombres propios. Koundé. Su temporada es objetivamente peor que la del año pasado. Ojo, sigue siendo una temporada buena, notable, correcta. Si hace esta temporada del año pasado, estaríamos contentos con él, pero en vista a lo que nos dio el año pasado, es una temporada mediocre. Cubarsí, obviamente es un proyecto de futuro, pero parece que su progresión, sin Íñigo Martínez al lado y teniendo que ser él el líder de la defensa, ha bajado un pelín el rendimiento. Rafinha es de los pocos que se salva, yo creo. Lewandowski, quizá por la edad, no por Flick, pero su rendimiento obviamente también ha bajado. Entonces, ¿qué jugadores han mejorado esta temporada con respecto al año pasado? Quizá Frenkie de Jong por la confianza masiva que Flick le ha dado, Lamine Yamal porque está en edad de mejorar, y muy poquito, bueno, y Joan García obviamente, que en portería hemos mejorado, creo que no tanto por Flick, sino por el fichaje que hemos realizado, ¿no? Entonces, creo que ese salto que sí que vimos el año pasado, este año se ha deteriorado un poquito, y es lo que nos está haciendo que estemos en la situación que estamos en estas semanas. Mira, hablando de Lamine Yamal, antes de entrar con los puntos, que hay que darlos, aunque sea derrota, ponía él una foto en Instagram que seguro que habréis visto, ¿no? Con una imagen de un ordenador donde él parece que está escribiendo algo y se puede leer incluso en ese ordenador, capítulo 1, mi abismo interno. Y la primera frase de ese capítulo 1 es: me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea. Bueno, pues eso es una anécdota ridícula, pero la digo también. Cogí esa frase y le dije a una inteligencia artificial que completara lo que supuestamente podría escribir Lamine Yamal, ¿no? Lo hizo en apenas 10 segundos, es una auténtica locura, y lo puse en Twitter, lo puse en Team Barça Podcast. Bueno, la de palos que me cayeron la noche aquella por poner eso, de verdad, es una cosa salvaje. La gente de que cómo haces esto, tal, bueno, unos insultos, lo tuve que borrar al final, ¿no? Pero es que después veías también a gente ya diciendo de que tiene un problema mental
y eso no es grave, ¿no? O gente que le pregunta a Grok en Twitter cualquier gilipollez, ¿no? Eso tampoco se denuncia, ¿no? O sea, tenemos un universo a nivel de redes sociales que es, de verdad, que no sé cómo denominarlo ya. Yo cada vez me salgo más, ¿no?, de lo que es la red social, porque hay ejemplos que es para que te echen para atrás. Y con el tema de las elecciones, pues no quiero repetirme, pero es que al final también me toca bastante la moral, ¿no? Uno ve cómo está ahora mismo el percal. Ya dije algo al respecto al final del programa hace 2, creo, sobre un asunto que surgió, y es alucinante, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Aquí en Team Barça seguiremos hablando del Barça mal que le pese a algunos, y lo que hacemos ahora es pues dar los puntos TDP. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Mirad, hablando de esto de los mecenas, hablando también de cosas internas que pasan, un comentario de un señor, es que no me gusta dar publicidad a la gente que viene a echar mierda, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Aquí un señor llamado Dani Culé 8671 en YouTube ponía el siguiente mensaje, y esto pues le toca de cerca seguramente a Tony y Gerard, que estuvieron en el último programa, si no recuerdo mal. Dice Dani Culé: muy flojos habéis estado hoy en todos los aspectos, y por eso nunca me suscribiré a este canal. Si puedo oír vuestras chorradas gratis, lo haré, porque pagar por eso escuece. Bueno, pues Dani se quedó a gusto, ¿no? Yo le dije que no hace falta que pague, no hace falta que se suscriba. Los 108 que están apoyando económicamente en Patreon nos conocen perfectamente y están súper a gusto apoyando este proyecto. Dani, si de verdad no quieres suscribirte, pues no lo hagas. No tienes tampoco que contarlo. No vengas aquí, porque al final te diré si quieres bolsa. No hace falta que nos escuches. Tú quédate tranquilo consumiendo lo que te dé la gana. Si estamos flojos, pues estaremos flojos, porque nadie es infalible ningún día. Pero bueno, que tienes un montón de sitios para consumir. Dicho esto, lo de los puntos TDP, creo que está bastante claro, ¿no? El tema de los 5 puntos. Creo que no hay dudas. Ya ha salido su nombre. ¿O no, Tony? ¿O tienes otro candidato para los 5 puntos? No, estaba pensando en el ¿quieres bolsa? Que me lo guardo para mis directos, que me viene, pero no te imaginas cómo me viene. Lo sé. Maravilloso. Me la quedo, sí. Joan García, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Joan García, es que no hay más nombres. No hay. Es que el partido de Joan García... O sea, ponemos en valor siempre las acciones individuales de muchos jugadores del equipo, pero es que en este año yo creo que posiblemente en partidos donde el mejor ha sido el portero, incluso sin llevarse los 5 puntos, que ha sido muchos ya, ¿eh? Yo no recuerdo la última vez que teníamos una temporada con un portero siendo protagonista tan claro en muchos partidos, ¿eh? Lo cual es una muy buena noticia, y por otro lado es una mala noticia que tu portero sea el mejor del partido. Pero Gerard, aquí creo que tampoco hay dudas, ¿no? Joan García, los 5 puntitos. Nada, todo el mérito para él. Además, yo creo que hay muchas situaciones en las que el Barça se libra de posibles revisiones de VAR o así, porque simplemente aparece Joan García y ya está. Creo que ayer hace un par o 3 de intervenciones que son auténticos paradones, sí. Una cosa loca, que luego el árbitro da ley de la ventaja porque era fuera de juego, pero ya está allí, ¿sabes? Ya te evitas que el VAR tenga que intervenir con todo lo que supone que intervenga el VAR, que hayamos hablado suficientemente hoy, pero sí, es que es un escándalo, es espectacular. No fue de Jong entonces, ¿no? El de los 5 puntos, Raúl. No, por supuesto que no. No, Joan García, y complementando lo que decía Gerard, y me repito con algo que dije recientemente, no solo es las que que están en fuera de juego, que la jugada se anularía, es cómo eso afecta al delantero rival, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo es estas 2 paradas que hace ante el Racing de Santander en Copa del Rey, que hacen que el delantero acaba tomando una mala decisión, ¿no? en la última jugada. Entonces creo que Joan García está dándonos muchísimo, y creo que si a un portero le pedimos que no deje pasar las que son fáciles, a él le empezamos a pedir que pare las que parecen imposibles, ¿no? Y es algo que está haciendo con creces. Bueno, pues Joan García habló tras el partido y dijo esto. Crec que han sigut superiors ells, sobretot a la segona part. Crec que corrien amb molta facilitat quan recuperaven pilota. Ens ha faltat, entre altres coses, parar les jugades a camp contrari, jo crec, fer alguna falta o el que fos, però que no corressin tan fàcil, perquè això al final els feia arribar amb molta gent a l'atac, i a part doncs, nosaltres ens desgastava molt haver de tornar les transicions. Llavors, bueno, hem d'analitzar-ho bé amb vídeo, aviam què ens diu el míster i intentar millorar-ho.
Pues insiste Joan García en el análisis que ya hemos hecho aquí, ¿no? De las transiciones que no pudo parar el Barça al Girona. Seguramente ahora cuando entremos en el retrovisor el Levante va a proponer un partido distinto, imaginamos, y a lo mejor nos podemos desquitar con ese partido, pero bueno, los 5 puntos para Joan García, ahora se complica un poco la historia. ¿Los 3 puntos para quién? Yo aquí no lo tengo tan claro, o si lo tenéis igual, Toni, ¿tú los 3 puntos? Yo se los daría a Cubarsí por el gol, pero es que poco tengo que rascar. Es que el 1 no sé a quién dárselo. Realmente el 1 sí que no sé a quién dárselo. Le doy a Cubarsí el 3 o dejaría desierto el 3 y le doy el 1 a Cubarsí. Fíjate lo que te digo. Pues mira, aquí tengo los puntos delante. Ya hizo el sumatorio Raúl. Joan García, claramente 50 puntos en total. No ha habido muchos votos porque la gente después de perder está con menos ganas. El segundo es Cubarsí, acierta aquí Toni, con 28, pero es que ya el tercero baja a 5. O sea, ha habido disputa en ese puntito, a ver si adivina quién puede ser, porque ya el segundo lo he dicho. Gerard, ¿quién puede ser el tercero más votado en Patreon con apenas 5 puntos? Yo voy a decir a quién le daría yo el punto. Vale. Y si adivino, pues triplazo. Pero yo pensaba en Eric García. En Eric García. Sí, Eric García, porque yo he leído críticas al partido de Eric. A mí me pasa una cosa. Yo los puntos los veo hasta el empate, más o menos. Luego ya solo le puedes dar los puntos a Joan. Pasa un poco como el partido del Atlético, ¿no? Que tienes que darlos por darlos, pero realmente el equipo no hizo suficientes méritos como para llevarse los puntos. Entonces, hasta el momento del empate más o menos, sobre todo en la primera parte, Eric hizo un trabajazo y un partidazo en las ayudas y coberturas defensivas, porque era el momento en el que el Girona solo mandaba balones a Banat o al que fuese, y entre él y Cubarsí es que lo quitaron todo, y para mí Cubarsí se merece los puntos por el gol, pero es que creo que Eric también se los merece, al menos por el partido que hizo hasta el empate y poco más, porque luego se marchó con estas molestias que, según veo, no hay lesión, pero bueno, sí que es verdad que un poco el susto nos lo llevamos. Antes de revelar quién es el punto, para quién es el punto, Raúl ya lo sabe, por eso no le pregunto a él, leo comentarios. Juan Portillo dice: hola señores y señoras, veo mucho derrotismo y pesimismo por aquí, cuando en mi modesta opinión la primera parte fue muy buena y con algo más de puntería, penalti incluido, el partido se hubiera ganado fácil. Lo de los árbitros es escandaloso, pero es una batalla perdida. Seguimos adelante, culés. Daniel Torres. Está claro que con Frenkie de Jong, Fermín y Olmo la medular no nos da. Y Ferran hace días que no ve puerta. Suerte que hasta el fin de semana no hay partidos para poder recuperar fuerzas. Joan García 5, 3 para Cubarsí. No desvelo el puntito porque es quien se lo lleva. Quique Gubo, voto por obligación moral. Joan García 5, Cubarsí 3 y el puntito también para quien se lo lleva de verdad. Él justifica a Joan García porque bueno, no quiero que pueda ser el máximo puntuado. Enchufado y enchufando Cubarsí. Y, por ejemplo, otro comentario por aquí, leo más, Rafael Octavio, la salida de Íñigo está afectando mucho, muchísimo más de lo que creíamos. Es increíble que seamos tan malos en defensa y ahora también muy malos definiendo. El atraco asqueroso monumental, por decirlo de alguna forma, Rafael, maquilló un poco esto. Está claro que ya decidieron quién ganará esta liga. Miguel García, por ejemplo, que lleva tiempo sin pasarse por aquí, además lo decía él en el comentario, veo muy anticompetitivo al equipo. Fallamos mucho arriba y seguimos siendo colador en defensa. Agradecer que la Liga y el Madrid están como están y seguimos peleándola, pero para la Champions la veo oscura. Y otro por aquí de Elizabeth, por ejemplo, que dice: derrota muy merecida y por la dinámica y después de muchos años viendo la Liga, creo que la tenemos perdida. Y sus puntos: 5 Joan, 3 Cubarsí y 1 Gerard Martín. Pero el punto no ha sido para Gerard Martín, se lo dan a Rafinha. Los 5 puntos sumados por Rafinha. ¿Lo compras tú, Raúl, el caso del puntito para Rafinha? Bueno, yo creo que Rafinha con 5 y Gerard Martín con 4 ya, es pura causa y efecto de una vez que se producen estos dos cambios, que además coinciden con el gol del Girona, el equipo se hunde. Entonces creo que la gente ha premiado mucho que hasta el empate a 1 el equipo, bueno, estaba dando la cara, estaba mostrando papeletas para llevarse el partido, mientras que la última media hora del partido es, no quiero decir desastrosa, pero sí que es una mala finalización del partido, ¿no? Y esto ocurre cuando estos dos jugadores se van, por tanto la gente vota a los dos que salen, que son Rafinha y Gerard Martín. Lo compro, bueno, entiendo el causa y efecto en un partido tan malo en el que, como decían tanto Toni como Gerard, es difícil sacar 3 jugadores que se lleven puntos. 2 puntos fueron para Lamine y 1 puntito para Rooney, que salió en la segunda parte, como bien sabe toda la gente. ¿Y cómo queda la general? Pues Lamine sigue con 63 puntazos, 42 tiene Pedri, o sea que la de Lamine ya camina a su tercer premio de puntos TDP, pues parece bastante claro. Y tercero Fermín, que sigue ahí tercero con 39 por detrás. Eric García con 35,
con 34 Rafinha, Rashford, que sigue empeñado en no bajarse de los 5 primeros puestos con 27, y ojo Joan García, que se pone con 24 con estos 5, a 3 de Rashford, y ojito que no lo supere, y ojito que no acabe Joan García, visto lo visto, en el podio. Pero bueno, los puntos los dejamos aquí, gracias a la gente evidentemente de Club TV por el apoyo, a diferencia de gente que no quiere apoyarnos porque les cuece pagar aquí a Team Barça Podcast, no pasa nada. ¿Y Gerard quiere apuntar alguna última cosa? Sí, sobre los puntos quiero hacer una petición a la persona oyente que le ha dado un punto a Ronnie, si puede poner en comentarios en qué se basa ese puntaje. Pues yo estoy de acuerdo, He visto que Tony hacía... Sí, pues estoy bastante de acuerdo, Me ha dejado boquiabierto. A ver, justifica pues a tú mí por qué, Tony. No, a mí no me ha dejado tan boquiabierto porque es verdad que no estuvo acertado, pero lo intentó con muchas más ganas que vi al resto del equipo. Y yo no había caído yo en ese puntito para Ronnie, pero hubiera sido el mío también, porque lo intentó, tuvo 2 chutes a puerta. Para mí es punto también para Ronnie Bassi. Pues mira, se lo da el amigo Loic en Patreon, que dice 5 para Joan García, Cubarsí 3, Rooney 1, y dice el centro del campo inexistente, también lo que comentábamos antes. Los defensas corren muchísimo, demasiado, acaban fundidos, no podemos seguir así. Y sí, había falta sobre Koundé, el empate hubiera sido un mal menor, pero el Barça no merecía más, un poco lo que al final también decía Hansi Flick, que merecieron perder, lo cual al final es un poco el resumen general del partido. El árbitro sí, mal, ya lo ha explicado muy bien Israel, pero el Barça debe de hacerlo mejor si quiere optar a ganar algo esta temporada, porque ahora mismo pues estamos segundos, en Copa está a una machada en el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid, que yo sigo pensando que es posible. Hoy de hecho me ha llamado Dani Mateo, el tribunero, por teléfono, tendría ganas de hablar conmigo, hablándome un poquito del tema del partido de ayer, ¿no? Y él decía de que sobre todo le jode, y esto lo desvelo aquí en público, no pasará nada, que no se enfadará Dani, que le jode que ver a Flick un poquito que no parece Hansi Flick. Lo decía sobre todo por el tema de sacar los pies con el tema arbitral, ¿no? Que sí que lo ha hecho muy de manera educada Hansi Flick, pero que se le ha visto un poquito aquello que él no quería entrar a hablar de árbitros, pues al final, como le ocurre a todo el mundo, si lo ha hecho incluso Guardiola en su momento. Guardiola, aquella etapa del Pep Team que todo el mundo disfrutaba, Guardiola durante 3 años no abrió la boca en el tema arbitral. En cuanto llegó Mourinho y hubo alguna que otra cosita, él dijo expresamente pasan cosas, ¿no? Aquí se queja todo el mundo y quien no se queje, quien no haya sido objeto de una queja, que tire la primera piedra, porque todo el mundo al final se queja cuando le perjudican, ¿no? Es normal. Bueno, dicho esto, y para cerrar ya despido a Raúl y a Gerard, porque hay que hacer aquí otro retrovisor, que hay que decir también que lo clavó Tony, con el del Girona, en el último que hicimos, a ver si lo acaba con el Levante. Raúl, Gerard, pues nada, si quieres apuntar una última cosa, Raúl, es tu momento, venga. No, por supuesto, que agradecer públicamente a Tony el retrovisor porque me sirve para conocer jugadores de otros equipos y ponerme 10º en el fantasy de Team Barça Podcast. ¡Ojo! Mientras que él va el 34. ¡Adiós! Así que, oye, mi agradecimiento público a Tony porque sin él tendría mucho menos rango de jugadores a los que poder fichar. No te vayas, derecho a réplica para Tony. Tony, ¿esto es verdad que vas tan lejos ya? Un digno 34, diría yo. Sí, hubo, no que no sirva de excusa, pero una semana que hice alineación, le mandé captura de pantalla a Raúl y no le di a guardar. No. Pero no. Raúl está haciendo un temporadón descomunal y solo me queda a mí que aprender. No puedo decir nada más. Recuerdo que decía al principio de temporada en verano Tony que iba a peinar a Raúl. De momento está peinando. Bueno, espera, aguanta, que quedan 14 o 13 o 12 o no sé cuántas jornadas. Bueno, dicho esto, ya está. Él ya dejó ahí sus regalitos, Raúl, que quiere hacerlos. Raúl, Gerard, nos vemos en el siguiente contenido, ¿vale? Perfecto, un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, pues Raúl y Gerard que se van, me quedo con Tony porque lo que tenemos que hacer ahora es abrirlo, ya dicho, una sección que está gustando mucho, el retrovisor. El retrovisor de Tony Martínez. Bueno, sección que se ha hecho con una sección, el bueno de Tony, que ha sido el último en llegar a Team Barça, pero se ha ganado el derecho a tener sección porque se le ocurra, está aquí prácticamente semana a semana, no se ha perdido casi ningún programa. Tony, Levante, este próximo fin de semana, con semana sin partido, con tiempo para poder trabajar, con ganas de entiendo, bueno, muchas ganas, ¿no?, de conseguir victorias en el Camp Nou. A priori, ¿te preocupa el Levante como te preocupaba un poquito el Girona la última semana o no, o menos? No, me preocupa muchísimo menos. Una sección que se ha ganado estar aquí porque al final también es interesante saber, y siempre lo ponderamos, saber contra quién jugamos, claro. Y valorar cómo juegan los otros equipos. Es decir, el Barça no juega solo, porque si no sería una partida al solitario, sino que juega contra alguien y saber contra quién te enfrenta
creo que te hace muchísimo mejor y mucho más completo. El Levante es un equipo muy flojo, es un equipo de los más flojitos y sobre todo cuando sale de casa, un equipo que tiene muy poquito pie. Además viene de jugar contra el miércoles, jugará el miércoles contra el Villarreal en un partido aplazado, en un derbi de la comunidad. Y creo que deberíamos meterle mano relativamente fácil. Es decir, igual que el Girona nos daba cierto miedo, que al final nos dio mucho miedo, bueno, pues en este caso creo que poquito miedo nos da el Levante. Es que estaba mirando, de hecho, así por encima, resultados del Levante durante la temporada. Ganó al Cieza fuera de casa en Copa 0-1, pero es que creo que en Liga, bueno, sí, ganó en Oviedo 0-2, pero estaba viendo que fuera de casa, bueno, también ante el Girona, ojo, 0-4 contra el Girona, pero ya hace tiempo de esto, el 20 de septiembre, perdón, al inicio de la temporada, lleva tiempo. Cuando ya. el Girona no estaba, claro. Cuando el Girona no existía casi. Claro, y lleva ya, pues ha encadenado 2 derrotas seguidas, con además expulsiones de los dos partidos, contra el Athletic Club 4-2 y contra el Valencia 0-2. Bueno, pues nos metemos ya de lleno con el Levante y... El dibujo. ¿Cómo juega el Levante ahora mismo, Tony? Juega con un 4-2-3-1, con muchísimo músculo, poquito pie, mucha velocidad en banda, eso sí, juega con Iván Romero, con Tundé, que me parece un jugador descomunal. Tundé se llama T-U-N-D-E, para todos los que quieran ficharlo en Fantasy. Este es para Raúl, se lo dejo. Es un muy buen jugador. El único que tiene pie en el centro del campo ante la baja de Pablo Martínez, que después lo hablaremos, es Unai Vencedor, el ex del Atleti de Bilbao, y luego han fichado músculo. Tienen Uriol Rey, tienen Ras Guber, Carlos Álvarez con mucha velocidad, es decir, es un equipo que está muy estructurado para defender e intentar salir a la contra. Puntos fuertes y débiles. Los fuertes, la banda derecha, lo que decía Toljan, que es un lateral que también me gusta muchísimo, y Tundé, es una banda derecha digna para quedarse en primera división. Lo que pasa es que luego hay que hacer muchísimas cosas más. Hay que hacer muchísimas cosas mejor que las que está haciendo actualmente el Levante. Y puntos débiles, bueno, pues aparte de la defensa, lógicamente, aunque he de decir que Manu Sánchez en el partido de ida, me lo estoy recordando a la de memoria, no lo tenía ni visualizado. Manu Sánchez en el partido de ida le hizo un marcaje a Lamine Yamal descomunal, pero descomunal, que lo secó por completo. Lo que pasa es que en el Camp Nou me parece que eso no va a ser tan así. Han perdido por lesión, como comentaba, Pablo Martínez, que es el jugador con más pie y que más hace jugar al equipo, y creo que eso, bueno, pues le va a penalizar bastante. La estrella. Tai Young, que es la estrella, ha sonado para el Barça, es el jugador más desequilibrante, con más potencia, con más velocidad, con más gol, pero es verdad que volvió de la Copa África y han traído al hermano, me parece, de la Copa África, porque él no ha aparecido desde que volvió de la internacionalidad. No, yo pensando que decía lo del hermano, que era verdad que había entrado el hermano, ¿no? Hacía referencia que no parece él. No parece él. Y nos queda... El pronóstico de Kicktip. Y digo esto porque también estaba mirando si alguien había acertado en Kicktip de Team Barça el resultado del Girona-Barça, y la verdad que en los primeros puestos nadie. Hasta el puesto 25 no pone a alguien, el amigo o la amiga Aina Lila, que pone un 2-1, acertó pleno, pero claro, es muy complicado siempre poner en un Kicktip una derrota del Barça. Yo he de decir, y esto queda a lo mejor feo que lo diga a posteriori, ¿no? Pero estuve pensando, por mi cabeza rondó, digo, ¿y si le pongo una derrota? Porque al final también, en esto de los pronósticos y subir posiciones, pues poner derrota a lo mejor, si se da, subes posiciones. Me hubiera puesto cuarto, para que veas, Tony, pero al final me tiró el corazón culé y dije, no, 1-2 para el Barça, y me la comí con papas. Bueno, para el Barça-Levante, ¿qué le pones? ¿Un 4-0 a lo mejor? Algo así, sí. Yo deseo, por favor, que no nos marquen primero. Eso es lo único que deseo. Es decir, no empezar ya a remolque los primeros 5 o 10 minutos y luego sí, un 4-5-0 perfectamente. Bueno, yo lo compro, evidentemente. Yo creo que va a ser el partido de desquitarse, ¿eh? Que se desquite el equipo, le va a venir bien. Afrontar otra segunda semana también sin partido en medio para el siguiente encuentro, que será contra el Villarreal. Y después de eso, amigos y amigas, vendrá la vuelta contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Villarreal, que también será en casa, ¿eh? O sea, hay 2 partidos seguidos en el Camp Nou, 3 si contamos el Atlético de Madrid. Así que es momento de recuperar, momento de estar juntitos, como diría Sergi Carmona, y momento de ser optimistas, porque esto es un pequeño bache,
pero de todo se sale en la vida. Así que, Tony, que te despido ya y nos vemos en el siguiente programa, que seguro que no te vas a perder, porque quieres sumar puntos para ser el... Yo creo que si hacemos una clasificación de los que más han entrado en el podcast este año, vamos, es que no hay que hacer ni unas cuentas. Está clarísimo que ha sido Tony. Así que nada, Tony, te despido y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Ya sabes que yo con un micrófono y gente bonita cerca, estoy en mi salsa. Un abrazo. Chao. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien. Porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo, para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas. Fueron valientes y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te besé. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Me voy a ir despidiendo ya en este 6x25 de Team Barça Podcast. Llegamos a los 25 programitas en esta temporada sexta, temporada de Team Barça Podcast. ¿Cómo pasa el tiempo? Y ahora, cuando hablábamos con Marc Duc, me acordaba, ¿no?, de los inicios de Team Barça en aquel septiembre de 2020, en plena pandemia, que duró todavía, bueno, 1 año o 2 años, según se mire, y lo que se dijo en toda esa primera época de Team Barça Podcast, lo que se propuso, lo que se dijo, lo que se contó. No sé, la gente que nos sigue desde el principio sabe muy bien cómo somos, y es que no podemos escondernos ni ocultarnos. Cuando uno está tantas veces delante del micrófono es muy difícil ser una persona que no eres, ¿no? Y mentir o engañar a la gente que te sigue desde el principio. Ha habido gente que ha abandonado el barco, ha habido gente que se ha incorporado a medida que la travesía de Team Barça pues seguía su camino, y es bonito, ¿no?, echar la vista atrás y recordar cómo éramos entonces y cómo somos ahora. Creo que sinceramente la esencia no ha cambiado mucho Team Barça Podcast. La honestidad por encima de todo, la pluralidad, intentar hablar del Barça sin ismos y sin forofismos, que también sería un ismo, evidentemente, y lo estamos, creo, consiguiendo. Aunque no somos del gusto de todos, habrá gente que escuche Team Barça, como el amigo que mencionaba antes en YouTube, que no le caemos bien a lo mejor y que considera que somos flojos. Yo ya lo he dicho antes, hay días y días, y no puede estar uno en el momento más álgido. Al final también esto es como uno lo escuche, ¿no? Entiendo que tú, que estás escuchando Team Barça, tienes un día distinto al otro, o a lo mejor vas con un sesgo cognitivo a escuchar Team Barça Podcast y no escuchas aquello que quieres escuchar y automáticamente nos pones en el otro lado, en el otro bando, y es totalmente comprensible, yo lo entiendo, pero hombre, que no se juzgue de una forma injusta a lo que es este proyecto de Team Barça Podcast. Yo solamente pediría eso, que cuando des una opinión de Team Barça Podcast, la hagas con conocimiento de causa completa, que son ya 400, casi 50 programas de Team Barça Podcast, desde, como digo, el 14 de septiembre de 2020, y con la firme intención, como dije no hace mucho, también en ese final de podcast en el que me desahogaba, que con el firme conocimiento de que esto llegue como mínimo hasta ese 2031 que no quiere ver Marc Duc todavía, porque él piensa, entiendo que todos en la candidatura del Movimiento 42, que hay batalla para estas elecciones. Yo, sinceramente, Marc, con todo el cariño, creo que no hay batalla. Creo que Joan Laporta va a ganar las elecciones a la presidencia del Barça, y a partir de ahí seguiremos contando todo lo que ocurra alrededor del Barça, con Laporta a la presidencia o con el que sea, porque somos culés por encima de todo, somos del Barça, e intentando ser lo más objetivos posibles, siendo esto algo muy complicado. Uno se puede acercar mucho, esto no sé quién lo dijo, a la objetividad, pero nunca va a ser objetivo al 100%, porque hay unos colores, porque uno es de un equipo, pero sobre todo intento que el que escuche esto sea respetado como oyente. Desde el minuto 1 era el compromiso de servidor, y creo que estamos ahora mismo ya pues rozando los 6 años de Team Barça, y el compromiso sigue igual de firme que desde el minuto 1, y así seguiremos. Así que nada, gracias. Pues después de esta chapa, ¿cómo cierro el podcast? Pues como siempre, gracias por estar ahí, por acompañarnos, por querernos, por entender lo que es Team Barça Podcast, y sobre todo, amigo mecenas de Team Barça en Patreon, gracias por tu apoyo económico. Los que apoyáis esto sabéis perfectamente lo que es Team Barça Podcast, y con eso me quedo. Y nada, nos vemos en el siguiente contenido, y ya sabéis, pasadlo bien y no seáis malos.
Team Barça.